buenas, bienvenidos a la Liga con Jueguín. Sevilla y Betis se cruzan por primera vez esta temporada. Un encuentro distinto al de los últimos años, más igualado, más cerca ambos en la clasificación, con la sensación de que puede pasar cualquier cosa. Y con Isco de vuelta, analizamos todo lo que rodea a uno de los partidos más emocionantes de cada temporada en la Liga. Pero además también hablaremos de la Champions League, donde veremos cómo llegan los equipos españoles a la cita de esta semana y cómo se encuentran clasificatoriamente de cara pues a la siguiente ronda de la máxima competición continental. Y como siempre hablaremos de Sorar. Lo analizamos todo en este nuevo episodio de A la Liga con Jueguín. ¿Cómo está la Liga? ¿Cómo está el fútbol? La verdad es que se agradece tanta emoción y se agradece que, bueno, pues pasen cosas, pasen cositas. Y hoy van a pasar cosas porque estamos con Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues como siempre, encantado de partir un lunes contigo. Me gusta cada vez más este ratito y, por cierto, os felicito por el espectacular podcast de la semana pasada donde hablamos de la crisis del Real Zaragoza, uno de esos históricos del fútbol español, y que tan buena recepción y acogida ha tenido entre nuestros oyentes. Ha gustado mucho y si os gusta este podcast también, pues lo que tenéis que hacer es darle ahí a me gusta y que veamos ese apoyo. Hoy planteamos la situación, ¿no? ¿De qué vamos a hablar esta semana? Y tenemos dos temas encima de la mesa. Uno, el Elche, que llevamos posponiendo, Javi, ya varias semanas el tema del Elche, porque teníamos algunos temas interesantes que queríamos tocar, pero esto empieza ya a pasar de castaño oscuro. Y claro, es que semana de derbi, que es difícil no hablar del derbi cuando hay semana de derbi. Hay semana de Sevilla-Betis y hay ganas de hablar del encuentro que va a tener lugar este fin de semana en Sevilla entre los dos equipos hispalenses y que, bueno, pues hoy vamos a analizar de manera más conciencida. Pero te la tiro así, Javi, de primeras, y ahora entraremos un poquito en el análisis ya más profundo. ¿Es uno de los derbis más igualados de los últimos años? Yo creo que no. Sinceramente, sigo viendo un puntito por encima al Real Betis. Es verdad que la localidad del Sevilla, la baja de Anthony, pues seguramente meterá algo más de competencia. De hecho, tampoco me marcaría literalmente por irme a una victoria del Betis, lo iremos viendo, pero tampoco me parece un derbi especialmente igualado. Además que en Sevilla se da la casuística de que cuando uno de los dos equipos está mal, el otro está, uno de los equipos está bien, muy bien, el otro está mal o muy mal, ¿no? Sí que es verdad que el Sevilla, bajo la batuta de Almeida, bueno, pues ha encontrado más o menos una estabilidad que el año pasado no tuvo. Y que por ahí quizás pues, nos puede dar un poco más de confianza para afrontar este partido, para hacerlo como local y también, bueno, en vista a esas perspectivas de ausencias en el Betis, especialmente vuelvo a repetir la de Anthony, pero también un Isco que apenas está para unos minutitos, que el otro día, oye, los minutos que estuvo en el campo se le vio muy bien, pero no lo esperamos todavía como titular. Y entonces, bueno, no creo que sea un derbi especialmente igualado, porque creo que también el Betis tiene detrás un currículum importante, no solo esta temporada, sino la temporada anterior, donde llegó incluso a una final europea. Y eso creo que hace que en sensaciones o en calidad, en colectivo, en idea de juego, en idea de equipo, el Betis siga estando un punto por encima de ese Sevilla. Pasamos a la clasificación. Real Betis, quinto, con 21 puntos. Actualmente el Sevilla con un partido menos, tiene que disputar el partido todavía frente al Español este lunes, en el momento en el que estamos grabando este vídeo, y se encuentra con 16 puntos, a 5 puntos menos del Betis, podría afrontarlo incluso a 2 antes de que diera comienzo pues ese partido. Pero me llama mucho la atención, Javi, que el Sevilla, a pesar de, bueno, pues todos los problemas que ha ido teniendo en estos últimos años con el tema de los mercados de fichajes, con las lesiones y con, bueno, pues competir por conseguir la permanencia. Me llama la atención que sí, tampoco grandes
fichajes, grandes incorporaciones, al final el que cambie de un poco toda esta dinámica ha sido Matías Almeida, prácticamente con lo que tenía, con dos, tres toquecitos en la plantilla, pero con con buena parte del bloque de otros años, pero sobre todo con otro carácter, con otras virtudes, ¿no? Sí, exacto. Para mí, claramente vemos a un Sevilla que ha cambiado completamente su perspectiva bajo la batuta del nuevo técnico, porque no hay cambios diferenciadores dentro de ese 11. Sí que es verdad que esta temporada tiene un portero notablemente superior al de la temporada anterior. Odisea mejora en mucho a Nilan, evidentemente. También ha recuperado a un jugador o ha incorporado a un jugador muy seguro en defensa y también positivo en ataque, como es el caso de Gaby Suazo, más la incorporación de Azpilicueta, pero al final son piezas, ¿no? La de Batista en el centro del campo, un jugador que también está sorprendiendo, pero realmente son cuatro o cinco piezas. El grueso, el esqueleto del Sevilla sigue siendo muy parecido al de la temporada pasada y el cambio fundamental está en un técnico que creo que es consciente de las limitaciones que tiene su equipo y que tampoco olvidemos, ¿no? El Sevilla viene de una racha anterior de 3 derrotas consecutivas que también demuestran que sigue siendo un equipo no especialmente fiable. Lo que pasa es que a diferencia del año pasado, estamos viendo algo más en esa colectividad que propone el técnico y también estamos viendo jugadores muy diferenciadores, ¿no? Especialmente Rubén Vargas, que creo que al final en fase ofensiva le está dando muchísimo a su equipo. Digamos que ha ocupado, ¿no?, ese rol que la temporada pasada tuvo Dodi Luque Bacchio y lo ha asumido muy bien el suizo, siendo el líder, ¿no?, de 3 cuartos de campo para arriba del conjunto sevillista. Pero al final son pequeños matices, ¿no? El grueso del equipo sigue siendo, como comento, el mismo y, bueno, por ahí tenemos que destacar sobre todo la labor del técnico, como tú decías. Sí, un Sevilla que se puede presentar a la cita con Odiseas bajo palos, Carbona Pilicueta marcado Suazo, centro del campo para Batista Agumé, Alexis Sánchez, ojo, que también podemos hablar del chileno. Veremos si ya está para poder jugar, ser de la partida. Peque, Rubén Vargas y arriba Acor Adams. Hay muchas dudas de momento, obviamente, porque a Sevilla todavía le falta un partido por jugar, pero este más o menos sería el bloque, el 11 de gala de Matías Almeida para afrontar este derby. Eso es, sería principalmente el 11 con algunos cambios o dudas, ¿no? Principalmente en la delantera, donde también podremos ver a Isaac Romero, también en ese costado diestro, pero sí que hay jugadores que sean, también evidentemente Azpilicueta, si llega a recuperarse en forma para este encuentro, que va a ser su principal objetivo, por eso también causó baja en el partido que precisamente tiene que disputar el Sevilla este mismo lunes, pero sí, un poco el equipo ideal base que está mostrando Matías Almeida con la incorporación de jugadores, bueno, pues que no estaban en el esquema, ¿no? Especialmente marcados, que ha recuperado su mejor forma física, cosa que no habíamos visto nunca antes al brasileño en el Sevilla con esa determinación, lo cual está siendo una incorporación de nivel. El brasileño sigue agudizando esos pequeños fallos, pero sigue siendo un central mucho más seguro. Por ejemplo, que en su compañero Nianzú, ¿no? O que jugadores que no han terminado de integrarse como el caso de Cardoso, el ex del Oporto, ¿no? Y luego la otra sorpresa está en la media punta, ¿no? Donde Peque ha ganado situación por delante de perfiles como Sou o como Alfon, o la propia lesión de Alexis también le ha abierto sitio. Y estamos viendo también la mejor versión de Peque desde su llegada procedente del Racing hace ya 2 veranos. Y es otra de esas incorporaciones de técnico, ¿no? ¿Qué pasa aquí? En cuanto al 11, todo bien, pero ya se adelantaba la prensa sevillana sobre un posible problema de mercado para el Sevilla en diciembre. Parece que dentro de esa cuenta que mide la bonanza económica de los clubes siguen faltando 10 millones de euros y parece que hay dos perfiles como Rubén Vargas y como Agumé que tienen cierto mercado y que podrían ser un motivo de venta en este mercado de invierno. Así que no va a ser tampoco placentero el derby o la previa del derby para el Sevilla ante este tipo de rumorología que nunca es apetecible antes
de un partido de ese gran derbi, ¿no? Madre mía, el tema de la liga, ¿eh? Y el fair play financiero. En fin, eso da ya para otro podcast, como bien sabéis. En cuanto al Betis, bueno, el Betis, es verdad que ha tenido por momentos esta temporada, Javi, en los que yo he visto un Betis, no voy a decir arrollador, pero que hilvanando un fútbol muy de muy alto nivel, pero ha tenido alguna duda, algún tropiezo, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana, frente al Girona, un Girona que, pues, esta temporada prácticamente no le salía nada. Es verdad que el último venía con algún triunfo bajo la buchaca, pero con malas sensaciones en líneas generales. Y en casa, quizás la sensación de que se deja dos puntitos y que le cuesta ser regular al equipo de Pellegrini. Sí, la verdad que es bastante sorprendente, ¿eh? Las prestaciones del Betis este fin de semana, no sé, se la podemos tampoco sé si asignársela, ¿no? Como el típico partido después de parón de selecciones. Es verdad que el Betis ya sumó una cantidad importante de internacionales y puede ser que también, en cierta manera, bueno, pues esté condicionado por este tipo de circunstancias, ¿no? Ya casi que hay que incluirlo, ¿no? Dentro de esos, casi no, hay que incluirlo dentro de esos grandes de la liga, por tanto por su exigencia europea como por el número de internacionales que suelen acudir a estos parones. Entonces no sé si ponerlo un poco por ahí, pero desde luego fue un tanto decepcionante, ¿no? Sobre todo un partido en casa, se une a dos empates consecutivos ante dos rivales de menor entidad, uno en Mestalla contra el Valencia, que se puede entender porque Mestalla siempre es un campo muy difícil, pero el empate contra el Girona, sobre todo lo que nos deja preocupado es esa fase de juego, ¿no? Inicial, un Betis prácticamente, bueno, pues dando el partido por, no por fácil, pero casi sin ver ese espíritu, ¿no? Que esperamos en un conjunto como el Bético, sobre todo jugando en casa. Y yo creo que la mejor prueba de ello son los cambios al descanso de Manuel Pellegrini, ¿no? Creo que 3 cambios en el descanso. Si no me equivoco, fueron Roro Riquelme, Marroc, Carlos Celso, ¿no? Creo que fueron los jugadores que salieron. No, los Celso y Roro Riquelme principalmente, que fueron jugadores que estuvieron muy pegados en ataque, ofrecieron muy poquito. Y no es habitual, ¿no? Que se produzcan un triple cambio en el descanso y eso marca, pues que evidentemente la competitividad del Betis estaba siendo muy baja ante un modesto Girona que se encontró en una situación de partido inesperada y que consiguió al menos, bueno, pues arrastrar o arañar un puntito que se agradece. ¿Por quedarme con algo positivo? Bueno, antes de todo seguir culminando lo negativo, ¿no? La expulsión de Anthony, ¿no? Que se dice que se puede recurrir. Yo creo que es poco recurrible. Me da la sensación. En cualquier caso, incluso el propio jugador brasileño hasta pedía disculpas, ¿no? Porque evidentemente se equivocó, ¿no? Fue una jugada donde se pasó un poco de frenada, se pasó un poco de medida y le acarreó pues esa roja directa que le hace perderse el partido más especial del año, seguramente. Y la noticia positiva te decía que por lo menos fue ese redebut bueno, el debut de Isco en esta temporada 2025-2026. Se le vio muy bien a Isco. Incluso, bueno, pues tuvo una ocasión en la que estuvo a punto de marcar gol y luego fue detonante de una asistencia de gol para Valentín Gómez, que al menos propició el empate. Pronto creo aún para ver a Isco en el derbi sevillano como titular, pero es una buena noticia que haya vuelto. Desde luego, el malagueño que no sé si anunciaron ayer la renovación de Isco 2 temporadas más, o por lo menos la pancarta era Isco 2028 en el Betis. No sé si que ahora que volvía han sacado la pancarta, no lo sé, no lo tengo ni idea. Pero bueno, la verdad es que se agradece, ¿no? Para el fútbol en general, que Isco esté de vuelta. Como tú decías, complicada la baja de Anthony. Para mí es verdad que es una acción un poco desafortunada. Yo creo que él no piensa que el defensa no está tan cerca. Yo por momentos pensé que el jugador había metido demasiado la cabeza abajo, pero no, es verdad, sí que le da arriba, ¿no? Que eso quizás podría haber tenido alguna justificación. Lo que sí tengo claro es que no creo haya ninguna intención del jugador en darle, ¿no? Ya No, roja, bueno, pues, pues, no, pues sí, puede lo que ser. pasa es que intención no hay, desde luego, ni de hacer daño ni nada de eso, son lances del juego, pero parece complicado que. Yo creo que el Betis lo intentará de todas formas, ¿eh? Y ya con este tema
de los comités y demás, yo ya me pierdo un poco. O sea que Total. no puedo descartar completamente que Anthony no juegue el derby, pero bueno, en principio diría que lo normal es que no lo haga. Sí, ahora están de moda, las sentencias de este estilo en todos los comités y en todos los tribunales, así que veremos qué decide el CTA. Ruibal va a ser, o posiblemente sea, el sustituto, teniendo en cuenta lo que tiene disponible ahora mismo Pellegrini, que se plantea salir con el siguiente equipo. Álvaro Vallés, Bellerín, Bartra Nathan, Ricardo Rodríguez en defensa, que volvería el jugador hispano-suizo, si no recuerdo mal, Amrabat Fornals en el centro del campo, junto con Lo Celso, Abde a una banda, Ruibal a la otra, y en punta Cucho. Menos dudas en el 11 del Betis, Javi. No, tiene sentido partir con Ruibal de inicio. Es un jugador que te garantiza muchísimo trabajo, que también puede estar muy pendiente a esas subidas de Gavi Suazo. Y creo que la idea del Betis será aprovechar sobre todo la electricidad de Abde en esa banda izquierda. Jugador que está viviendo una temporada gigante y que le va a tocar asumir el papel de líder ante la baja de Anthony y ante la más que posible no titularidad de Isco. Y entiendo que el planteamiento será en la segunda mitad sacar al malagueño a ver si hace algo de magia. Seguro que también lo aporta. Seguro que tiene ganas de hacerlo en el Sánchez Pizjuán, cuyo paso pues no fue, yo creo que culpa él tuvo a poco, pero bueno, pues al final pues se dio la situación así, ¿no? Efímero paso del que fuera sevillista. Javi, ¿porra? Porra. A ver, antes me has preguntado por el derbi igualado y demás, y he visto un pequeño contexto de que el Sevilla puede llevarse el partido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vamos a ver qué tal el Sevilla esta semana. Vamos a ver qué tal el Sevilla en el partido que le queda pendiente, cómo llega, también en materia de lesiones, si hubiera alguna baja que pueda trastocar un poco los planes. Pero desde luego veo un partido. Tú antes preguntabas, ¿no? El derbi más igualado y tal, hombre. Yo creo que por situaciones de ambos equipos sigo viendo al Betis por encima, pero en lo que va a ser el terreno de juego, sí que no veo un partido en el cual ningún equipo avasalla al otro, ¿no? El Betis no está para avasallar, creo, y el Sevilla tampoco, ¿no? Aunque tiene ese recuerdo muy reciente del 4-0 ante el Fútbol Club Barcelona, ¿no? En un partido en el que le salió absolutamente todo, ¿no? 4-0 fue 4-1, ¿no? Creo recordar, pero bueno, Sí. o 4-2. Pero bueno, en cualquier caso fue un partido en el que le salió todo a favor. Me voy a tirar por un empate, ¿no? Creo que además es un resultado que no te voy a decir que lo firmarían ambos equipos, pero casi que sí. Un empate con goles, un 1-1 me podría parecer un resultado bastante correcto por cómo llegan ambos equipos. Yo voy a decir 1-2 para el Betis. Marcador Sigues típico. pensando, ¿no? Sí, creo Que, que. se- que no, que se impone, ¿no? Sí. Por cierto, las cuotas de Jueguin, ¿vale? La voy a poner en pantalla. En las cuotas de Ajá. Jueguin nos encontramos con el triunfo del Sevilla se paga a 2,95, el empate a 3,40, Uf. el empate del Sevilla, la victoria del Betis a 2,35. O sea, que se empata. Yo os digo, me parece muy buena cuota el empate. Creo que hay que tener en cuenta que el Betis no llega sin Anthony, que es un jugador capaz de desatascar los partidos. Creo que el Sevilla tiene la capacidad de construir tampoco un muro, pero sí que es verdad que es un equipo que creo que se va a hacer fuerte atrás. Y a mí el empate no me parece una locura, porque es que, insisto, aunque en estos tipos de derbis se va la verdad y el Betis tiene el comodín de Isco en la segunda mitad, es cierto, pero luego hay que verse en el campo y en cuanto a sensaciones, no creo que ninguno de los dos equipos llegue especialmente sobrado, ¿eh? Y eso que estamos hablando que son dos equipos que están en esa parte alta de la clasificación. Pero el Sevilla ya ha tenido muchas montañas rusas a lo largo de esta temporada y las que va a seguir teniendo. De momento le da para estar a gusto en la clasificación y el Betis, insisto, empate contra el Girona. Recordemos además que juega Europa el jueves, que siempre al final también acaba perturbando un poco esa concentración y que lo hará sin Anthony. Entonces, tampoco creo que llegue en una situación sobradamente excelsa. Sí. Dejad vuestra opinión en la cajita de comentarios a ver quién se lleva el gato al agua en este próximo derby de este fin de semana. Nosotros nos vamos a la Champions porque vuelve también la máxima competición continental.
Estamos ya rozando diciembre y obviamente pues ya se han disputado unas cuantas jornadas de la Champions League y este fin de semana, este fin de semana no, esta nueva jornada de Champions nos presentan varios partidos que pueden ser interesantísimos. Nos encontramos con para empezar, Borussia Villarreal. Tenemos un Chelsea Barça, un Slavia de Praga Athletic, que casi me pilla a mí en Praga, por cierto. Tenemos al Atlético Madrid Inter de Milán. Uf, cuidadito, ¿eh? Y el Real Madrid que visita al Olympiacos. Estoy viendo en pantalla ya lo que vienen siendo las cuotas, porque vamos a hablar un poquito de ellas, pero si te parece, vamos a analizar partido a partido así rápidamente y también ver un poquito la clasificación, porque, por ejemplo, el Villarreal visita al Borussia Dortmund y el Villarreal, Javi, si no saca algo Nada, aquí, se puede nada. empezar a despedir, ¿eh? Villarreal está haciendo una buena liga, pero el Villarreal en Europa está teniendo un déficit competitivo súper importante y que lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que el último resultado es para el Villarreal muy duro contra el Pafos, ese empate, esa derrota y ese déficit competitivo que mostró el conjunto de Marcelino fue durísimo. En ese partido que tú tienes marcado en el calendario de 3 puntos y que además le dejan una clasificación, pues difícil, ¿no? De hecho, se está codeando con los peores equipos de la competición, solo un punto en 4 jornadas. Pero es lo que te digo, ¿no? Dentro de ese hipotético calendario de estar en los 24, que creo que al final es el objetivo del Villarreal, evidentemente, estar entre los 24 primeros, esos 3 puntos perdidos te hubieran dado ese saltito. Y se enfrentan al Dortmund, que es un equipo que sobre todo en casa, como tú bien sabes, Antonio, no te va a permitir mucho. Vamos a ser realistas con las posibilidades que tiene el Villarreal y yo creo que no es el terreno para cosechar, ¿no? Westfalen Arena es un estadio muy difícil, el Dortmund en casa se hace muy fuerte y ahí vamos a ver la diferencia entre competir en la liga y competir en Europa. Es un partido en el que no ha puesto ni un solo euro por el Villarreal, sinceramente. Durísimas declaraciones de Javi Rando. Aquí hay que decir que se Ahora paga. ganará, ahora ganará, llegará Gerard Moreno y dirá, aquí estoy yo, ¿no? Totalmente. A 4,20 se paga el triunfo del Villarreal. Complicado, obviamente 1,80 el triunfo del Borussia Dortmund. Nos vamos al Chelsea-Barça. Javi, el Barça Uf, que viene de, bueno, pues pasarle la mano por la cara al Athletic, a un Athletic también desdibujado, todo hay que decirlo. Pero, tiene que visitar Stamford Bridge el conjunto partidazo. azulgrana, ¿no? Partidazo, Antonio. Partidazo. Porque el Chelsea es un equipo que del año pasado ha ido mutando muchísimo el año pasado, consiguiendo ese premio, ¿no? De la Conference, venimos a hablar del Betis, ¿no? Bueno, ese título europeo. Pero también construyendo un proyecto muy serio, con una nómina de jugadores súper interesante y llegando también a ese punto cúlmine, como fue la temporada o ese premio, ¿no? Del Mundial de Clubes donde vimos un Chelsea muy serio y que además esta temporada en Premier League también está siendo el equipo de momento perseguidor del Arsenal, ¿no? Que es el que está marcando el ritmo en Premier League, pero estamos viendo un Chelsea de Enzo Maresca por delante del City, por delante evidentemente del Liverpool que tiene problemas mayores y de toda esa nómina de equipos tipo United, Bournemouth y compañía que también están en esa carrera por las posiciones europeas. El Chelsea es un equipo convincente, es un equipo, como digo, muy serio, con jugadores de muchísimo nivel, con una plantilla que no tiene ningún tipo de sentido, un auténtico equipazo. Y eso sí, hay que comentar que cuidado con el Chelsea, que seguramente tenga que hacer un poco de encaje de bolillos, porque precisamente el partido siguiente que tiene es en casa contra el Arsenal. O sea que al Chelsea el partido del Barça no se le marca en la mejor semana. De hecho, es una semana crítica para el Chelsea porque necesita hacer los deberes contra el Barça y luego el domingo necesita hacer los deberes para poder lucharle ese título de Premier League al Arsenal en un partido directo. Es verdad que los dos partidos del conjunto de Maresca son en casa,
y por ahí sí que tiene esa fuerza. Y luego de su nómina de jugadores, pues los Pedro Neto, Cucurella, una defensa formada por Chalobah, por Adarabiollo. O sea, un equipo que, como vimos en el Mundial de Clubes, tiene muchas variantes diferentes. Hay que sumarle pues a Estebao, que está en un gran momento de forma, que además fue descansado precisamente este fin de semana en un partido donde no hizo exceso de minutos. Y bueno, hay muchas claves en este partido. Ese Estebao contra Lamine Yamal, por ejemplo, ¿no? Hablamos de dos de los mejores jugadores del mundo con solo 18 años. Tenemos el duelo Maresca-Flick, que me parece que son dos de esos entrenadores modernos que hoy día nos gustan tanto por la cantidad de variantes que ofrecen a sus equipos. Y me parece un partidazo, sinceramente. De los mejores partidos creo que se pueden ver esta jornada. Ojo, veremos quién se termina llevando. El Chelsea, que el Chelsea gana, se paga a cuota 2,35, que lo hace el Barça a 2,65. Es, El, es que el Barça llega bien, también, ¿eh? Que he hablado solo del Chelsea porque es el equipo de los que menos solemos hablar, pero el Barça también llega bien. Después de un tiempo así como de duda, sobre todo también con esa lesión de Lamine y demás, ahora parece que está encontrando el ritmo y este partido no es un partido cualquiera. Recordemos que el Barça tiene ese pequeño tropezón del encuentro contra el... Bueno, tropezón lógico, ¿no? Del encuentro contra el PSG, también el empate inesperado contra el Brujas y este partido pues tiene al menos que puntuarlo el Barça. sí. Siguiente partido. Slavia de Praga, Athletic Club. El Athletic tiene que ganar. Tiene tan solamente 3 puntos en su casillero. Está fuera ahora mismo de los 24 mejores de la competición. Si gana, se mete de lleno en la pelea. Y las cuentas que hacíamos, Javi, recordarás en uno de los primeros podcasts, en la previa, mega previa de esta Champions, decíamos: hay dos partidos que tiene que ganar. Uno es el del Karabakh y otro es el del Slavia de Praga. A partir de ahí, ver qué puede rascar. De momento no ha rascado nada, pero tiene que rascar frente al Slavia. Eso te iba a decir, es que el Atleti, pues me siento un poco casi con la misma argumentación que con el Villarreal. Han dejado escapar, bueno, pues oportunidades importantes, ¿no? Bueno, está ahí al menos con esos 3 puntos, pero luego le hemos visto un déficit competitivo importante para afrontar según qué partido. No viene tampoco en la mejor situación, ¿no? Con la resaca de ese partido contra el Barça que fue durísimo. Al menos creo que en lo emocional, ¿no? Y en el resultado, evidentemente, también, ¿no? Sí que es cierto que son esos encuentros, al igual que hizo contra el Karabakh, que cumplió, que hizo los deberes. Contra el resto de equipos se ha mostrado inoperante, las cosas como son, y le toca sacar este encuentro adelante. Lo hace además como visitante, lo cual siempre dificulta un poco las cosas, pero entiendo que el Athletic Club tiene que sumar estos 6 puntos para poder lucharle a equipos como el Brujas, como el Pafos, como el propio Karabakh, esas posiciones que tienen de momento ellos en ese top 24 y en el que el Athletic quiere estar, ¿no? El Karabakh lo que ha podido rascar de momento son solo 2 empates en 4 partidos, con lo cual tampoco se ha llevado esa primera victoria, a diferencia del Athletic que sí lo ha hecho. Y cuidado con el Athletic porque dentro de esa nómina de equipos que quieren entrar en el top 24, el conjunto de Ernesto Valverde no es el único. Están también Olympique de Marsella, Juventus e incluso si me apura, aunque están como colistas y 0 puntos, el Benfica, por ejemplo, que es otro equipo que creo que intentará sumar en estos 4 partidos que quedan de fase de grupo. Lo que pasa es que es verdad que cada oportunidad se va acabando. Para el Athletic no hay otra que si quiere estar en el top 24, este partido tiene que ser de 3 puntos. No hay Eh, otra. Y yo pienso que lo puede hacer, ¿eh? Sí, veremos, ¿no? Si consigue llevarse los 3 puntitos de Praga, pero aquí pues le dan favorito en cuanto a las cuotas, 2,40 el triunfo rojiblanco, el del Slavia, el equipo local, a 2,95. Vamos con otro partidazo, Javi. Atlético de Madrid, Inter de Milán. El Atlético de Madrid tiene 6 puntitos, tampoco que esté muy sobrado, por abajo Mm. en esta Champions, y además recibe a uno de los cocos, ¿no? Imbatidos. Sí, 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 uno de los equipos imbatidos. 4 partidos del Inter de momento en esta fase de grupos, 4 victorias. Algo que solo pueden decir Bayern de Múnich y Arsenal, ¿no? Que son
Yo creo que los equipos más fiables de momento. Creo que no es el terreno para el Atlético de Madrid, aunque el Atlético de Madrid ya nos ha sorprendido, porque siempre hay que reconocerle al conjunto de Diego Pablo Simeone que en este tipo de partidos pues suele sacar una cara positiva. Claro que alguno me dirá, bueno, Javi, que hace poco lo hizo contra el Arsenal y, hombre, la cara positiva tampoco la vimos, ¿no? Es cierto, el Atlético de Madrid trae ese déficit competitivo, se ha enfrentado a, a Arsenal y a Liverpool. Al Liverpool sí que lo llevó hasta las cuerdas, pero no así al Arsenal, dos conjuntos ingleses muy difíciles. Lo que pasa que en este caso el Atlético de Madrid se va a enfrentar, como decimos, al imbatido Inter de Milán, que fíjate que en el Mundial de Clubes dejó muy malas sensaciones, si recuerdas. O sea, el Inter nos Sí, sí, dejó sí. muchísimas dudas en aquel Mundial de Clubes, el proyecto de Chivo, que de hecho está teniendo también problemas, problemas. Está disputando evidentemente el título en la Serie A, pero va cuarto, ¿no? A diferencia de ese Inter que vimos que llegó a esa final europea, que pues luego es cierto que no pudo competir contra el PSG, pero es verdad que tenemos un Inter que siempre compite muy bien en Europa. Lo que creo que le puede dar mucho fuelle al Atlético de Madrid aquí, sobre todo es el Metropolitano, ¿no? El Atlético de Madrid, a diferencia de los dos partidos contra los conjuntos ingleses, que se celebraron, o se disputaron, mejor dicho, en tierra británica, en este caso recibe un gallito, pero lo hace en su casa. Y eso siempre a mí me da confianza. Sí que es cierto que el Inter es un rival muy difícil, pero el Atlético de Madrid va a tener su base y va a tener su partido. El que genera algo de preocupación es Julián, ¿eh? Julián es verdad que es un jugador que tiene esas rachas, ¿no? Que de pronto te pasa 3 4 partidos que parece el mejor delantero del mundo y luego tiene esa otra racha que se pasa otros 4 5 6 bastante desaparecido. Y está siendo un jugador por el que desde luego están preguntando mucho, está habiendo muchas dudas. Yo tengo plena confianza en Julián Álvarez y diría que este partido, como mínimo, el Atlético tiene que puntuarlo. Así que más o menos le marco el empate. Perfecto. El empate se paga a 3,45, la victoria del Inter a 3 y la victoria del Atlético a 2,25. Y por último, el Real Madrid, que visita el Pireo para enfrentarse al Olympiacos, Javi, en un partido que debería hacer al equipo de Xabi Alonso despejar todas esas dudas que hay en torno a la figura del Donostiarra y en torno a las dudas en general, ¿no? Que surgen tras los últimos dos empates ligueros frente a Rayo y frente a Elche. Futbolísticamente, deportivamente, por lo que estamos viendo en el campo, muchas dudas de este partido entre Olympiacos y en Real Madrid, pero también vamos a saber reconocer algo. Hay una diferencia entre ese Real Madrid en Liga, donde parece que baja el biorritmo una barbaridad, y el Real Madrid de Liga de Campeones, que parece que siempre mantiene al menos una tensión competitiva un poquito más alta. Sí que es verdad que a día de hoy el proyecto de Xabi Alonso está generando más dudas que certeza y también te digo una cosa, dentro del marco de lo que va a ser el encuentro, y ya lo vimos, es verdad que el Barça ganó bien al Olympiacos, pero fue un partido donde el conjunto de Mendilibar, oye, pudo decir algo, ¿eh? Contra el Barça en Montjuic. En este caso el partido se disputa en el Pireo, ¿vale? Estadio del Olympiacos. Y tenemos una circunstancia, y es que el Real Madrid ha tenido dos problemas agudizantes en estas dos últimas jornadas de liga, enfrentándose a Rayo Vallecano y a Elche. Dos equipos que, si coincidimos en algo, siendo dos equipos diferentes, están muy bien trabajados. Y ya te garantizo yo que el Olympiacos de Mendilibar es un equipo muy bien trabajado. Así que veremos si vuelven a asomar esas dudas. Lo lógico sería que el Real Madrid, simplemente por una cuestión de calidad de nombres individuales, se pueda imponer al partido, pero yo auguro que habrá fases del mismo donde no quede clara la superioridad del Real Madrid sobre el Olympiacos y donde incluso haya alguna posibilidad de un resultado a favor o para el conjunto griego. Para el Madrid la victoria sería importantísima porque daría un paso de gigante para amarrar ese top 8, teniendo en cuenta además que la jornada siguiente el Real Madrid se enfrenta al Manchester City. Pues ojito, con dudas, Javi, con el Madrid, te noto tenso, ¿eh? Aquí siempre somos realistas, Antonio, y no me refiero a que seamos de la Real Sociedad, que no es el caso, sino que somos muy realistas y es verdad que el Madrid a mí me ha dejado muchísimas dudas, ¿eh? Ya no tanto por el partido contra el Liverpool, que también,
sino por luego los dos partidos con eso, lo que te digo, con una intensidad competitiva muy bajita. Y también, sinceramente, decisiones de Xabi Alonso en el banquillo que yo personalmente no estoy terminando de entender en exceso. Pero bueno, veremos que si el partido ante Olympiacos supone un bálsamo. Lo que pasa que, hombre, estando Mendilibar enfrente, yo te diría que no va a ser un partido sencillo. No, no, desde luego que no. Se paga la victoria del Real Madrid a 1,40, en este caso en la cuota más bajita, 5,10 en empate, 7 el triunfo heleno. Vamos a hacer una cuota con los equipos españoles, así, a bote pronto. Tenemos Borussia Villarreal, hemos dicho que vamos a marcar un 1, ¿no? ¿No, Javi? Dortmund, si es que el Dortmund le metió 4-1 al Athletic, por ejemplo. Hace no mucho, es un equipo muy fiable en casa. Sí. Chelsea-Barça, ojito con el Chelsea-Barça. ¿A cómo se paga el empate? A 3,90. ¿Y la victoria del Barça? A 2,65. Empate. Vamos a por una cuota gorda, ¿no? Vamos a ir a por una cuotita. Empate entre el Chelsea y el Barça. El Athletic hemos dicho que tiene que ganar en Praga. O sea, otra cosa que no sea ganar lo deja fuera. Y confiamos en que los de Valverde den un pasito adelante, ¿no? Eh, Dime. sí, lo que pasa es que tenemos que meter una sorpresa. Entonces, ¿la sorpresa cuál va a ser? ¿Victoria del Olympiacos o...? Bueno, es que he visto antes que la cuota del Atlético de Madrid no se pagaba muy bien. Era más bajita, ¿no? La victoria del Atlético contra el Inter. La victoria del Atlético es. Sí, es 2,25 por 3 la del Inter. ¿Podemos apostar por la victoria del Inter? ¿Y el empate? El empate 3,45. Podemos apostar por el empate también. Vale. Vale, pues dejamos marcado el empate y por último la victoria del Madrid, que entendemos que, bueno, sería una locura, ¿no? Que el Madrid no ganara al Olympiacos. Y por aquí os enseño lo que viene siendo la cuota que se nos quedaría con los resultados marcados. Borussia gana al Villarreal, el Chelsea y Barça empatan, el Atlético gana en Praga, el Atlético empata frente al Inter y el Real Madrid gana al Olympiacos y la cuota es 81,38. Por cada euro apostado nos podemos llevar 81. Así que si apostamos 5, pues no llevaremos. Pues yo es que soy de letras, pero bueno, más o menos hacéis. Bueno, si lo marcamos. 5 por 8 son 45, ¿no? Sí, 406 euros. Por 5 euritos nos podemos llevar hasta 400 5 euros. por hoy. 5 por, ¿Qué has 5 por 8 dicho? son No, 40. no te he Madre escuchado, ¿eh? mía, he dicho 5 por 8, 45. 5 por 8, 40. Que me perdone. Escucha, lo siento, gente. Soy de letras también, lo siento. Se me ha ido la olla. vamos, a tener Madre que, mía. vamos a tener que quitar el Qué podcast, ¿eh? desastre. Corta, corta, Antonio, corta esta parte. Bueno, chicos, nada, que sepáis que en Jueguin pues podéis apostar no solamente por estos mercados, sino por otros muchos que tenéis disponibles hasta 100 y pico, por 300 por cada partido de Champions, 300 mercados en cada partido, así que no dudéis en escoger vuestras opciones, ¿vale? Nosotros nos vamos a ir con bueno, pues con el último bloque, que ya sabéis que lo dedicamos 100% a Sorar, así que vamos al lío. Y vamos con Sorar. Javi, cuéntame de qué me vas a traer hoy, porque sé que vamos a hablar de underdogs. Yo de esto de underdogs en su día no sé lo que era, ¿eh? Luego ya se popularizó un poquito más, pero cuéntalo para el público añejo. Sí, un poco son jugadores infravalorados, ¿no? Jugadores bajo el radar también, jugadores que están por debajo de la media, pero que evidentemente pues son minusvalorados, podríamos decir. Yo creo que sería la traducción más infravalorados. Debe decir jugadores infravalorados. Sería la traducción más Vale. lógica, ¿no? En este caso, Antonio, te propongo un ejercicio en el cual, por un mínimo de unos 35 euros, en función de cómo fabriquemos el equipo, vamos a poner ese mínimo de 30 35 euros. Luego traigo cartas para complicarnos la vida, pero podemos construir un equipo en Solar. Muy Vale. sencillito. Como digo, mínimo 30 35 euros de inversión. Más o menos podemos sacar este equipo, como digo, en Limited. ¿Que queréis hacer ejercicio en Raid? Pues ya sabéis que tenéis que multiplicar
por los precios de Raid. Y para ello os traigo un equipo de la liga. Sabéis que podéis acceder a ese tipo de retos. Superar los 360 puntos os dan 5 euros. Si superáis 380 os dan 10. O sea, podéis, digamos, pagar rápidamente la inversión en este equipo. Y empezamos con un portero, que en este caso es Sergio Herrera. Un portero que además hay que coincidir en que el Osasuna no está bien, ¿no? Está siendo una de las decepciones de la temporada. Y aún así, Sergio Herrera nos está ofreciendo un L15 de 57 puntos y un L5 de 52. Si podemos establecer en que una puntuación bárbara de un jugador son 80 y pico puntos, vamos a decir que eso es una puntuación bárbara en Sorar. Una buena, bueno, evidentemente la mejor puntuación son 100, pero unos 80 y pico son esos jugadores a los que todos queremos fichar, ¿no? Son Pedri, que son Bellingham, que son Lamine, que son Mbappé, ¿no? Todo eso andan por encima de los 80, ¿vale? Pues en este caso tengo un portero que por solo 10 euros de inversión me está dando un L15 de 57. Para mí es una gran referencia y sería el portero que elegiríamos. Insisto, Sergio Herrera, cartita por 10 euros. Uno de los mejores porteros, ¿no? De la liga. Es verdad que tiene sus momentos de irregularidad o en algún partido que, Sí, bueno, pues a ver, que no canta a es, veces, ¿no? A no veces es, canta un poquito. sí, no es Left Yashin, ¿no? O sea, tiene sus errores, ¿no? No, Pero tiene yo creo que un nivel medio bastante alto, para mi gusto. yo desde que empezó la temporada, y nos lo marca aquí Sorar, solo tiene una cantada, que fue en la jornada 12 contra el Elche. Jornada 12 de Sorar, ¿eh? No jornada 12 de nuestra liga. Vale, entonces, si tenemos nuestro portero que es Sergio Herrera, ves sumando tú, Antonio, ahora te obligo a ser de Hostia, matemáticas, no de letras, 10 euritos. 10 euritos. Vamos a comprarlo por 10 euritos, sin más. vale. Ahora, ahora vamos a poner un defensa, ¿vale? Y además vamos a elegir a dos defensas, que van a ser defensa, posición, y nuestra carta comodín va a ser un defensa, que siempre son más baratos. Y para esto te voy a dar varias opciones. Florian Leyen, L15 acumulado de 63 puntos. L5 de 62, L40, que son las 40 últimas actuaciones de Leyen, de 56 puntos. Eso es una barbaridad. Estamos hablando de uno de los defensas más fiables de toda la liga. Eso sí, ¿qué sucede? Que su precio ya se me va un poquito. Se me va a unos 15 euros, según lo pueda sacar, ¿vale? Es verdad que Vale. hace no tanto, hace no mucho, hace 5 días estaba a 10, 8, 6 incluso ha llegado por aquí. Entonces, ¿qué recomiendo siempre? Pues esperarnos a que haya nuevas subastas. Y yo creo que el precio de Leyen puede ser unos 10, entre 10 y 15, ¿vale? Dependiendo. Yo esos 18 hoy día no los pagaría, ¿vale? Me esperaría a poder firmarlo por esos 10, 15. Pero es que es un jugador muy fiable, muy fiable. Está teniendo unos partidos sensacionales. Y además un jugador que nos aporta gol y que de hecho todavía esta temporada lleva sin marcar gol desde la temporada pasada, el último gol contra el Betis, ¿vale? Y ya le estamos echando de menos ese golito a Florian Leyen. Nos vamos a ir a por otro defensa muy fiable y eso que también está muy mal su equipo en lo colectivo, que es Aymeric Laporte, ¿vale? El otro día en el 4-0 contra el Barça, Laporte hace 49 puntos. Además, está cogiendo ritmo de central titular con la selección española este mundial, ¿eh? ¿En serio? ¿Sí? Sí, de hecho ha jugado titular en los dos últimos encuentros, tanto con Georgia como con Turquía. Y yo creo que Aymeric Laporte va a ser titular, porque creo que de Cubarsí y de Hausen solo va a ser titular uno de los dos. Y luego es verdad que está también Lenormand, pero yo a mí Laporte me da más seguridad que Lenormand. No lo sé, ¿eh? Pero creo que al menos va a estar en esa quiniela. Un L5 de 74, un L15 de 59 y un L40 de 61. Hablamos de un central súper fiable. Si mejora un poquito el Atleti, estas puntuaciones deben ir a más. Precio, en la parte que menos me gusta, es verdad que está saliendo por unos 20, 18. Aquí lo encontraremos en compra directa por 18. Bueno, podemos intentar encontrarlo un poquito más barato. Hace una semana se llegó a vender una carta por 15. Laporte, al ser internacional, siempre va a tener un poquito más de precio, por ejemplo, que Leyen, ¿no? Nos vamos a por otro defensa. Gabriel Suazo le ha costado muchísimo aparecer bien con el Sevilla, pero Suazo está dando un L40 de 55 puntos, un L15 de 53 y sobre todo, las últimas 5 actuaciones, un L5 de 62. Está yendo a mucho más y de hecho sus últimas 3 actuaciones contra Real Sociedad, Atlético de Madrid y Osasuna ha estado por encima de los 66 puntos. Así que es un jugador que está yendo a muchísimo más. Su carta de hecho se ha disparado de precio y ha pasado pues de los 6, 7, 8 euros que costaba actualmente a estar alrededor de unos 18.
¿vale? Yo creo que se puede sacar más barato, alrededor de esos 15 también. Nos vamos a por otro defensa como Marcos Alonso. En este caso, su carta sí es más baratita. Ya está estipulada en unos 7. De hecho, incluso la semana pasada, hace unos días, se vendía por 5, 6. ¿Vale? Y desde que volvió de la lesión, está siendo un jugador también bastante fiable. Y eso que tiene una puntuación de 0 puntos el día del Barça. Que eso le ha penalizado y le ha matado su L15 y su L5 e incluso le ha podido descender un poco su L40. Pero si quitamos aquel partido contra el Barça, nos encontramos que Marcos Alonso ha estado puntuando entre 56 y 91 puntos por partido y eso son unas puntuaciones bastante bestias las del central del Celta. Vale, perfecto. Estaba aquí sumando, Javi. Sí. Entonces estaba ahí. No, no, no. ¿Cuánto sumo? Te tengo que dar. No, no. Es que te tengo que dar un par de defensas más baratos. Si queremos ir a precio más Ah, barato, vale, te perfecto. voy a dar a Nahuel Tenaglia por 5 euros, ¿vale? Vale. Hostia, pues esa es La, buena, ¿eh? eh, la we- Na- Nahuel Tenaglia es la vieja confiable, ¿vale? Siempre es verdad que tiene un L15 de 58, es muy buena puntuación. Y te voy a dar a Carlos Romero, que se ha quedado muy barato porque no jugó contra el Villarreal y porque este fin de semana todavía no ha jugado. Y la carta de Carlito Romero está a 4,60 €. Y estamos hablando de un L15 de 56 puntos. Entonces, si elijo a Carlos Romero y, por ejemplo, elijo un Leyen que me lo lleva unos 10, son 15 euros de defensa, más o menos. Vale, 15, 16 euros. perfecto. Más los 10 de Herrera. Más o menos vamos por ahí, ¿no? Sí, vamos por ahí, vamos por ahí. Es que como estaba pillando ahí, sumando todos los jugadores, Yo, pero yo digo, doy, son muchos, ¿no? claro, no, yo doy opciones para que cada uno elige el que más le guste, ¿no? Vale. Lo que siempre recomiendo es ir a mercado e intentar llevarte la subasta a lo que tú quieras. Me voy a por centrocampista que nos va a hacer falta uno y te traigo dos opciones y tú me vas a elegir el que tú quieras. Luis Vale. Milla, la vieja confiable. L15 de 57 puntos. Un tipo que sabes que siempre juega titular, uno de los mayores asistentes de la liga y una carta que cuesta entre 5 y 6 euros. Vale. Muy seguro. Y la otra opción que te doy es Alex Febas. L15 Uh, de 54. Eso sí, su cartita se ha disparado un poquito y ha pasado de los 9 euros ahora a los 12. Está por unos 12, la puedes comprar. vale. Yo me voy a quedar con Febas, ¿eh? No porque no me guste Luis Milla, que creo que tiene quizá más techo, puede ser incluso mejor futbolista, pero como juega el Elche y como está jugando Febas, y por su pasado malaguista, me quedo con Alex. Febas, pues si Febas. quisieras, si quisieras abaratar, serían 6 de milla o yo creo que unos 10. Yo creo que a Febas se puede sacar por unos 10. Apúntale 10 a Vale, Febas. apuntamos 10. Vale, perfecto. Y nos falta un delantero y aquí me voy a ir. Bueno, no, perdón, tiene carta de centrocampista. Fíjate, pensaba que tenía carta de delantero Rubén Vargas. Bueno, puede ser otra opción Rubén Vargas, ¿vale? Lo damos también en el paquete de Febas y de Milla. Sale por 10 euros y tiene un L15 de 55. Es un tipo que nos da punto por acciones decisivas. Si mira su rango de esta temporada, son asistencia, 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 gol. O sea, jugador súper fiable. Así que si no quieres gastártela en Febas o en Milla, te vas a por Rubén Vargas. Y luego te traigo dos más, ¿vale? Yago Aspas como delantero, cartita de 4 euros, Ojo, ¿eh? L15 de 57, pero ya sabemos que Aspas está viendo un poco reducidas sus actuaciones. Puede ser un riesgo. Dicho lo cual, es una pasada que Yago Aspas en las últimas 8 actuaciones, en 6 de ellas haya hecho acciones decisivas. No tiene nombre. Entonces, bueno, simplemente que si queréis un delantero barato por 4 euros, ya Guaspa siempre confiable. Ahora bien, y vamos a la opción de delantero que os voy a dar primaria, es Mikel Oyarzábal. Entonces, ¿qué haría yo? Lo de Oyarzábal es una pasada, o sea, no tiene ningún sentido. Tiene un L15 de 65, tiene un L5 de 72. Es verdad que se empepina mucho con la selección, pero también esta semana lo hemos visto contra Osasuna, que ha vuelto a dar otra asistencia. Entonces, ¿qué haré yo? Su carta de nueva temporada ya son 35 euros. Pues yo me iría y compararía su carta clásica que solo cuesta 10 euritos. Entonces, 10 Vale. euros de Sergio Herrera. Unos 15 aproximadamente en defensas. Un defensa y el comodín defensivo. 25. Tú te has elegido a Febas. Vale. 10. 35.
y 10 euros de la carta clásica de Oyarzábal, bueno, pues al final lo hemos rebajado a unos 45 euros, no los 35 que te prometí, pero que podríamos llevarlo a 35 si queremos, con las opciones que hemos dado. No, sí, sí, desde luego podríamos hacerlo. No habría ningún problema en bajar un poquito más ese precio y dejarlo en 35-40, ¿no? Pues me parecen todas muy buenas opciones. Además, Oyarzábal que está ahí, pues camino road to World Champion, ¿no? A ver si lidera, ¿no? La Oyar- selección, ¿no? Oyarzábal está en modo Balón de Oro. De hecho, tenemos muchos memes de Oyarzábal en el grupo de Jornada Perfecta, como tú bien sabrás. Y está Oyarzábal con la camiseta argentina y el pelo del Diego. Tenemos a Oyarzábal levantando un Balón de Oro. O sea, está en ese momento, el bueno de Mikel. Está en su más absoluto prime, ¿no? En estos momentos. Pero bueno, veremos qué es lo que termina pasando. Y pues aquí tenéis todas las recomendaciones. Si tenéis dudas, también las podéis dejar en la cajita de comentarios, que hay muchos que nos dejáis esas pequeñas dudas de Solar o de cualquier otro fantasy. Nosotros nos vamos. Javi, ha sido un placer. Nos escuchamos ya la próxima semana. Un abrazo a todos. Chao, 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 El chao. placer es mío. Un abrazo. Chao, chao.